con el apoyo de América Latina y el Caribe, logremos desmontar, echar para atrás y derrotar la ley que declara a Venezuela amenaza contra los Estados Unidos y la agresión y la amenaza latente del imperio estadounidense contra la patria de Bolívar, contra la patria de Hugo Chávez. Última hora en Latino TV Internacional. Hola amigas y amigos de Latino TV Internacional, saludo cordial para todos. Aquí estamos acompañándolos una vez más con la información importante acerca de lo que pasa en Venezuela. Pero antes de entrar en materia, queremos enviarles un saludo cordial a todas estas personas que aparecen en pantalla y les agradecemos mucho por hacer parte de esta gran comunidad y seguir nuestro canal. Así que a todos queremos invitarlos a que nos comenten el país desde donde se reportan para saludarlos en la próxima emisión de noticias. Comenzamos con la información del momento. Mucha atención a eso, damas y caballeros, porque los Estados Unidos de Norteamérica han informado que se preparan para actuar cuando el Departamento de Estado advirtió hace pocas horas que Venezuela es una amenaza para todo el continente y es un estado fallido. Así como lo están escuchando, damas y caballeros, Estados Unidos hace saltar las alarmas cuando aseguran que el régimen de Maduro alberga grupos disidentes que infunden el temor en la región, como es el caso de las disidencias colombianas de la FARC y el ELN, pero también la dictadura estaría albergando a miembros activos de Hezbollah. Ante este informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el dictador venezolano ordenó un despliegue inmediato de las fuerzas militares venezolanas en todas sus fronteras para estar alertas a cualquier incursión que se pueda presentar. El gobierno norteamericano ha dicho que la razón por la que catalogan a Venezuela, o mejor dicho, a la dictadura, como un estado fallido es porque no se cumplen los derechos humanos, no hay recursos disponibles para garantizar los servicios básicos a los venezolanos, las instituciones del estado fueron permeadas por la corrupción y estas solo sirven a beneficio del régimen y bueno, por supuesto también está la cooperación que existe entre la dictadura y los grupos irregulares. Con este informe llega también una advertencia para Maduro y es que ya el tiempo se le acabó, pues en estos últimos meses con sus propias acciones han quedado al descubierto ante el mundo todos los crímenes que de manera descarada ha llevado a cabo el régimen dictatorial en todo el territorio nacional, especialmente en el estado Barinas con la anulación de los resultados electorales. Hoy a todas luces, el Tribunal Supremo de Justicia está deslegitimando al propio Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos legitimados por el pueblo. Nicolás Maduro se ha mostrado muy nervioso con esta noticia que se da a conocer luego de que un avión de la CIA estuviese en Caracas hace solo unos días, donde unos funcionarios de la inteligencia norteamericana se reunieron con Maduro de forma secreta, pero lo que realmente estaban buscando no era hablar con el dictador, más bien estaban recopilando una serie de datos necesarios para completar este informe que ha emitido el Departamento de Estado hace pocas horas y otros datos que son de vital importancia para determinar las acciones que el país norteamericano tomará en cuanto a Venezuela se refiere. Confío en el pueblo de Venezuela, en ustedes hombres y mujeres de trabajo, en ustedes jóvenes de estudio, en los hombres y mujeres de los barrios, de los campos, de las fábricas. Confío en ustedes para que en la unión más grande que podamos generar, en la movilización más grande de conciencia que podamos generar, con el apoyo de América Latina y el Caribe, logremos desmontar, echar para atrás y derrotar la ley que declara a Venezuela amenaza contra los Estados Unidos y la agresión y la amenaza latente del imperio estadounidense contra la patria de Bolívar. El nuevo informe sobre actividades terroristas internacionales de la diplomacia estadounidense destaca el grave peligro que el chavismo supone para todo el continente americano y más allá por haber creado un entorno permisivo para los grupos terroristas, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN y simpatizantes de Hezbollah. Desde los años 80, por ley, el Departamento de Estado publica una relación de las principales amenazas terroristas detalladas por países para consideración del Capitolio y el Ejecutivo. Aparte de las amenazas de corte yihadista, el nuevo informe que analiza los patrones terroristas de 2020 destaca el papel desestabilizador del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tanto fuera como dentro del país. Cabe destacar, damas y caballeros, que este es el primer informe de la administración de Joe Biden. En este documento se afirma que el régimen ilegítimo de Maduro permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas. Gran parte de Venezuela no está gobernada, está infragobernada o está mal gobernada. Además añade que en ocasiones el régimen ha acogido abiertamente la presencia terrorista en su territorio. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Ustedes saben qué es Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de la vida del Líbano. En Venezuela viven muchos libaneses, bienvenidos. Que viva la colonia árabe libanesa, Siria, Palestina que vive en Venezuela.
El informe también destaca que en 2020 el presidente interino Juan Guaidó y la opositora Asamblea Nacional condenaron la complicidad del régimen con el ELN y los disidentes de las FARC. En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que declaraba a la Fuerza de Acción Especial montada por el régimen, conocida como FAES, como una organización terrorista por sus ejecuciones extrajudiciales dentro de Venezuela. Venezuela corre el riesgo, dice este informe, de convertirse en un estado fallido debido al enfrentamiento entre estas facciones terroristas. Dada la creciente escasez de recursos, hubo una mayor confrontación entre el ELN, los disidentes de la FARC y las fuerzas gubernamentales controladas por el régimen, asegura el informe. También afirma Estados Unidos que el régimen ilegítimo de Maduro, que controla el poder judicial, emplea falsas acusaciones de terrorismo para reprimir la disidencia y oprimir a la oposición política y la sociedad civil. En 2020, por ejemplo, el tío de Guaidó y varios comisionados del gobierno interino y diputados de la Asamblea Nacional alineados con la oposición fueron acusados de terrorismo sin pruebas. En junio, el régimen inició acciones legales para declarar el partido político Voluntad Popular, uno de los principales de la oposición, como una organización terrorista, también sin pruebas. Lo que es cierto, según Estados Unidos, es que destacados miembros del régimen de Maduro y las Fuerzas Armadas mantienen estrechos vínculos financieros con disidentes de las FARC, el ELN y grupos paramilitares venezolanos. Y ahora pretendes ir por la vieja maniobra, antigua maniobra, de acusarnos de ser albergue de terroristas, de grupos armados. El Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en 21 entidades del país. Esta, por ejemplo, es una fotografía del almirante Rodríguez Chacín y el señor Gavino. La pregunta es si él se retira de cuáles operaciones, ¿no? ¿De cuáles son las operaciones que se retiran? El informe considera alarmante la actividad del grupo libanés Hezbollah, satélite de Irán en el continente americano. Las organizaciones terroristas globales, incluidos el Daesh, Al-Qaeda y Hezbollah, tienen una presencia limitada o pequeños grupos de simpatizantes en la región que incluyen grupos de orientación nacional o local como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y disidentes en Colombia y Sendero Luminoso en Perú. Además, afirma el informe que Hezbollah mantiene fuerte su actividad en el continente americano, incluida la recaudación de fondos por parte de sus partidarios y financieros en la región. Los partidarios de Hezbollah generan financiación a través de actividades lícitas e ilícitas y donan cantidades indeterminadas a Hezbollah en el Líbano, que utiliza los fondos para promover su agenda terrorista más amplia. En los últimos años se han identificado simpatizantes y miembros de Hezbollah en Chile, Colombia, Perú, Panamá y en los Estados Unidos. Recoge el informe. En enero de 2020, el gobierno de Colombia adoptó íntegramente las listas de Estados Unidos y la Unión Europea de grupos terroristas, incluido Hezbollah. Continuamos con más noticias internacionales. Y muchísima atención porque les traemos noticias de lo que está ocurriendo con la dictadura de Maduro y cómo en estas últimas 2 semanas se ha estado cayendo a pedazos el régimen madurista. Tal cual lo están escuchando, amigas y amigos, la gran mayoría de países de la comunidad internacional han arremetido fuertemente contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Incluso antes de eso, en la misma CELAC, un órgano que se considera más de izquierda, incluso ahí mismo varios presidentes le cantaron la verdad al dictador. Sin embargo, amigas y amigos, esto no se quedó solo ahí. En las últimas horas, también la Unión Europea, que parecía estar cediendo un poco a favor de la dictadura, ha instado al régimen de Maduro para que coopere con las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Esto es algo que el dictador aún no lo asimila, ya que él pensó que de ahora en adelante la Unión Europea estaría a su favor. Pero resulta, damas y caballeros, que la Unión Europea hizo este llamado al dictador porque ya en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha estado hablando y acordando para que se permita por voto de mayoría la orden de detención contra el dictador venezolano, ya que él está cometiendo los mismos crímenes por los que se le acusa en la Corte Penal Internacional. Así como lo están escuchando, son noticias de último minuto y aquí se las contamos. Es por ello que Nicolás Maduro se encuentra ya en una fase final. Él está en una etapa terminal jurídicamente. Incluso ha solicitado a España la extradición del Pollo Carvajal, al igual que está solicitando la participación de Alex Saab en las negociaciones de México, lo cual indica que Maduro se ha quedado ya sin opciones. Y es que efectivamente, amigas y amigos, la gran mayoría de países que hacen parte de Naciones Unidas han solicitado a la Corte Penal Internacional que inicien con la fase 4 y que ordenen ya la detención de Nicolás Maduro. El dictador no solamente está acusado por los delitos que ya cometió, sino también por los que sigue cometiendo. Por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro estuvo vaciando los ahorros en las cuentas del Banco de Venezuela, algo por lo cual responsabilizaban directamente a Estados Unidos y dijeron en su momento que eran ataques cibernéticos que ocasionaron la caída del sistema del Banco de Venezuela y muchas otras cosas. Sin embargo, se llegó a saber que simplemente el régimen de
de Nicolás Maduro estaba haciendo uso de ese dinero y no lo pudo reponer a tiempo, afectando así a 14 millones de usuarios. ¿Qué tal les parece esto, damas y caballeros? Así que antes de continuar queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios al respecto, ya que sus opiniones, por supuesto, son muy valiosas para nosotros. Y se han declarado enemigos de Venezuela. Tienen una obsesión de odio. Son expertos en falsos positivos. Prácticamente, por lo menos una vez cada semana, inventan un falso positivo. Están preparando una solicitud de intervención militar contra Venezuela en la OTAN. Lo que estamos viendo en este momento es que está llegando el final de Nicolás Maduro, porque se ha revelado que han estado presionando nuevamente en la Corte Penal Internacional múltiples instancias, países y por supuesto también sectores de oposición de Venezuela, y por tal razón se está acelerando el proceso para estar muy pronto dando ya la orden de detención contra él. Sabemos que el Pollo Carvajal también es uno de los colaboradores de la Corte Penal Internacional porque ha estado brindando información. Él, por supuesto, es un testigo muy valioso porque formó parte de esa cúpula anteriormente. Carvajal ha venido colaborando directamente desde hace más de un año con la Corte Penal Internacional y con la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estamos viendo que en la Asamblea General de las Naciones Unidas ya todo el mundo se está dando cuenta de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Joe Biden, por su parte, requiere llevar a cabo una acción imponente ante el mundo para que vean que Estados Unidos sigue siendo poderoso. Por otro lado, también se ha estado escuchando desde hace algún tiempo que Brasil, Colombia y Canadá estarían realizando algún tipo de operación militar para sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y poder enviarlo de esta manera a la Corte Penal Internacional. Y bueno, es una opción que sería viable en cierto sentido, porque esto se podría dar de manera multilateral. Por algo enviaron drones a Venezuela, los aviones Hércules que aterrizaron cerca de la frontera y todas estas arremetidas que muchos presidentes han hecho en estos últimos días contra las dictaduras de Cuba y Venezuela. Para colmo de males del dictador, recientemente se dio a conocer el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el cual confirma una vez más que el dictador y sus secuaces continúan ejerciendo la represión contra el pueblo venezolano, y ahora más fuerte que nunca, y por supuesto cometiendo miles y miles de crímenes que muy pronto serán castigados en la Corte Penal Internacional, porque estamos viendo que en este órgano cada vez se está recopilando mucha más información, muchas más pruebas que sugieren una pronta detención y condena para Nicolás Maduro Moros. Las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela, donde repite mentiras, mentiras y mentiras sin demostrar pruebas, sin comprobarlas, sin testimonio, sin nada. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.